Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ciencia Básica, bienvenidos a este canal donde poco a poco les voy a ir compartiendo toda la información que tengo disponible para que puedan preparar química, matemática y física para el ingreso a la universidad. En este primer video les traigo un pedacito en realidad de la primera unidad de química, la unidad que se llama materia. Hoy vamos a estar viendo el concepto de materia y de energía y cómo se relacionan entre ellos, los estados de agregación de la materia y qué nombres se les dan a medida que vamos cambiando de un estado a otro, al igual que las características que tiene cada uno de los estados de agregación, del estado líquido, del estado sólido y del estado gaseoso. Bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es diferenciar bien entre materia y energía y cuál es la relación entre ellos. De materia, de este concepto de materia, vamos a estudiarlo y a profundizarlo en química, mientras que de energía nos ocupamos más en física. Vamos a decir también que la materia se relaciona con la energía. Ven que yo puse acá una flechita que tiene doble sentido. ¿Por qué? Porque en realidad todo cuerpo material, todo cuerpo formado por materia, tiene asociado una determinada energía. Veamos el concepto de materia. Dice, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio posee masa y peso. Mientras que de energía solamente vamos a decir que es la capacidad para realizar un trabajo. Y como les dije anteriormente, de energía nos ocupamos en física, de estudiarlo en física. Volvamos con materia. Bueno, dijimos que la materia entonces tenía masa, peso y volumen. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿En qué la podemos medir? En kilogramos, en gramos, en miligramos. Mientras que peso es una fuerza. Y también, las fuerzas también las vemos y las estudiamos en física. Pero es importante que sepan diferenciar entre masa y peso. No es lo mismo. La masa es la cantidad de materia y el peso es entonces una fuerza. ¿Cómo la vamos a calcular esa fuerza? Bueno, esa fuerza se calcula a través de esta ecuación que está aquí, que dice que el peso, la fuerza peso, es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad, por la constante de la gravedad. Al peso lo medimos en kilogramos fuerza o en newton, por ejemplo. En cuanto al volumen, es el espacio que ocupa el cuerpo, ¿sí? El lugar que ocupa ese cuerpo. Y la podemos medir el volumen, se puede medir, por ejemplo, en metros cúbicos, en litros, en mililitros, en centímetros cúbicos, dependiendo en el sistema de unidades que también estemos utilizando. Vamos ahora a los estados de agregación de la materia. Podemos encontrar que un cuerpo material esté en tres estados de agregación distintos. Puede estar sólido, puede estar líquido o puede estar gaseoso. Cada uno de estos estados de agregación tienen características particulares que es importante que nosotros las conozcamos. Veamos cada una. A ver, el sólido, vamos a decir que un sólido, un cuerpo sólido, tiene volumen y forma propia. Es como si, imagínense ustedes un cubito de hielo, un terrón de azúcar, un pedacito de metal, de cualquier metal, son todos sólidos, todos tienen volumen propio y forma propia, se sostienen por sí mismos. En los sólidos, las fuerzas de atracción, es decir, las fuerzas que hay entre las moléculas o entre los átomos, es mucho más grande que la fuerza de repulsión. Por eso es que en el estado sólido, las moléculas o los átomos están cerca unos de otros, están bien juntitos. Y esto también, esta fuerza de atracción, es la que permite que tengan un volumen y una forma propia. También los sólidos son incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? Incompresibles quiere decir que si yo les aplico una fuerza, una presión encima a la superficie del cuerpo, no le voy a hacer nada, no le va a pasar nada. Eso quiere decir que son incompresibles. Transmiten fuerza y son rígidos y no fluyen. Vamos al estado líquido. Dice, tienen volumen propio, pero no tienen forma propia, ¿sí? Tienen forma, los líquidos, del recipiente que lo contiene. Por eso es que el agua, por ejemplo, si lo ponemos en un vaso
bajito, tiene la forma de ese vaso. Si lo cambiamos a una botella, tiene la forma de la botella. Y así sucesivamente. Tiene la forma del recipiente que lo contiene. No tiene forma propia el líquido. Acá las moléculas están más desordenadas. Y las fuerzas de repulsión son casi iguales o iguales a las de atracción. Por eso están más desordenadas. O sea, hay algunas moléculas que sí quieren estar juntas y hay otras que no, que quieren estar separadas. Entonces, por eso es que están desordenadas y que no tienen forma propia. Son poco compresibles y fluyen. Esto de fluir tiene que ver con esto de que cuando, por ejemplo, se nos derrama un vaso de agua, se cae un vaso de agua sobre la mesa, se desparrama en toda la superficie. Eso es la propiedad de fluir. Ahora, ¿qué pasa con los gases? Los gases no poseen ni forma ni volumen propio. Tienen la forma del recipiente que lo contienen, igual que el líquido, y tampoco tienen volumen por sí mismos. Son moléculas que están muy desordenadas y acá las fuerzas de repulsión son mucho más grandes que las de atracción. Es decir, que piensen, repulsión significa que se repelen, que no quieren estar juntas, que se rechazan. Entonces lo que van a tratar de hacer estas moléculas o átomos es estar lo más lejos posibles unas de otras. ¿Sí? Por eso es que no tienen ni volumen ni forma y están muy desordenadas. ¿Sí? Y sí son compresibles. De hecho, por ejemplo, hay muchos gases que aplicándoles una presión determinada los podemos convertir en líquido, porque lo que estamos haciendo cuando aplicamos presión sobre un gas es hacer que las moléculas, aunque ellas no quieran, estén juntas, estén una más cerca que la otra, de la otra, perdón. Entonces, al estar una más cerca de las otras, se ordenan un poco y pasan al estado líquido. Eso quiere decir que son compresibles. De hecho, esta propiedad de los gases es la que se utiliza para poder meter en tubos a los gases, por ejemplo, al gas propano que se usa para cocinar, al aire líquido que usan en los hospitales, o al oxígeno que también se usa en los hospitales, está comprimido, está contenido adentro de un recipiente a presión. Imagínense que si no estuviesen así, esos gases ocuparían muchísimo espacio y sería muy complicado tenerlos, por ejemplo, en un hospital. Miren este gráfico que les puse acá. Lo que les estoy queriendo representar es el estado sólido, con sus moléculas o átomos bien ordenadas una al lado de la otra, porque las fuerzas de atracción son muy grandes, entonces están pegadas los átomos, las moléculas. El estado líquido, que ya está más desordenado, ¿sí? Donde las fuerzas de atracción dijimos que eran iguales a las de repulsión. Y el gaseoso que está totalmente desordenado, completamente desordenado. Y este último recipiente está representando el estado de agregación plasma, que no lo vemos en este curso, que no nos interesa verlo, pero sí quería mostrárselos, y lo importante de o la característica más importante de este estado, es que los átomos y las moléculas están ionizadas, es decir, que tienen cargas, ve que tienen unas cargas negativas y unas cargas positivas. Otra cosa que nos pueden preguntar de los tres estados es quién tiene mayor energía. Bueno, acá la flechita me está señalando que el que tiene mayor energía de estos tres, del sólido, el líquido y el gaseoso, es el gas. ¿Por qué? Porque las moléculas de gas, o los átomos de las moléculas perdón, los átomos del estado gaseoso, al tener tanto movimiento tienen mucha energía cinética. Y esta mayor cantidad de energía cinética es la diferencia principal que hay entre este estado y el sólido o el líquido, donde fíjense que en el sólido no hay prácticamente movimiento de los átomos, y en el líquido hay un poquito menos. Ahora pasemos a ver los cambios de estado, o sea, yo puedo pasar de un estado sólido a un estado líquido, y del líquido al gaseoso. Cada uno de estos cambios de estado tiene un nombre propio que nosotros debemos conocer. Si nosotros partimos de un cuerpo que está sólido, por ejemplo, se me ocurre un cubito de hielo, y el cubito de hielo que está en el freezer, lo saco del congelador y lo dejo en un vaso, transcurrido un tiempo, lo que va a ocurrir es que se convierta ese líquido, ese sólido, en líquido. A ese pasaje del estado sólido al estado líquido se lo denomina fusión, se está fundiendo el hielo, ¿sí? Ahora bien, si yo a ese cubito de hielo lo pongo en un recipiente al fuego, va a llegar un momento en que ese líquido va a empezar
a burbujear, voy a empezar a ver que se forman burbujas porque está llegando al punto de ebullición, y empieza a ocurrir, o empieza a pasar, las moléculas en estado que están en estado líquido, pasan a estado gaseoso. Ese pasaje del líquido al gaseoso se denomina vaporización. Y ya vamos a volver sobre este cambio de estado. Ahora, si yo al vapor lo quiero volver al estado líquido, eso se puede hacer, lo quiero enfriar para volverlo al estado líquido, se denomina condensación. Y para pasar del líquido al sólido, o sea, para pasar del agua líquida a hacer un cubito de hielo, se llama solidificación. También puede ocurrir que yo quiera ir del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Eso se puede hacer y se denomina volatilización. Un ejemplo muy típico de volatilización lo representan las bolitas de naftalina, que a veces ponemos cuando guardamos la ropa para que no tengan olor. Bueno, la bolita de naftalina es sólida, ¿sí? Y lo que ocurre en esa bolita de naftalina es que rápidamente pasa al estado gaseoso. Nosotros no vemos que se forme el líquido y después el gaseoso, sino que directamente la naftalina pasa al estado gaseoso. Y también puede ocurrir que queramos ir del gaseoso al sólido, y ese cambio de estado se llama sublimación. Bueno, ahora quiero que presten atención a lo siguiente. Volvamos al ejemplo del hielo. Yo les dije que teníamos un cubito de hielo que estaba acá a 0 grados o a menos de 0 grados de agua, ¿no? Un cubito de hielo de agua. Lo saco de la heladera, del freezer, lo pongo en un recipiente y lo dejo a temperatura ambiente. Lo que ocurrió para que pase al estado líquido es que del sólido al líquido tiene que haber habido un aumento de la temperatura. Es decir, tiene que haber pasado de 0 grados a por lo menos, no sé, 25 grados, que más o menos es la temperatura del ambiente. Y luego, si yo quiero pasarlo al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso, lo pongo, por ejemplo, al fuego y espero un ratito. Cuando llega a los 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua, el líquido comienza a evaporarse, ¿sí? Y pasamos al estado gaseoso. Fíjense entonces que yo, para pasar del sólido al líquido, del líquido al gaseoso, lo que hice fue aumentar la temperatura. Pasé de una temperatura menor a una temperatura mayor. Acá se lo estoy simbolizando con la flecha, ¿sí? Acá en el estado gaseoso, entonces tengo más temperatura que en el estado sólido. Y lo que tuve que hacer, entonces también dije, fue yo suministrarle temperatura, ¿sí? Lo puse, por ejemplo, del líquido al gaseoso, lo puse en la hornalla de la cocina para que pudiera levantar temperatura, ¿sí? Y llegar a los 100 grados. Este proceso también se puede dar a la inversa, es decir, si yo quiero pasar del gaseoso al líquido, del líquido al sólido, lo que tengo que hacer es hacer que la temperatura descienda, pasar de los 100 grados del gaseoso a los 0 grados del sólido, por ejemplo. Entonces voy de una temperatura mayor a una menor. En este proceso de arriba, que vimos en principio, cuando voy de una temperatura menor del cubito de hielo al vapor, a 100 grados, que yo tuve que suministrarle calor a mi sistema, a este tipo de proceso se lo llama, o se lo conoce como proceso endotérmico. Endo es como de adentro, significa. ¿Qué quiere decir? Que yo le tengo que dar calor a mi cubito de hielo para que se convierta en líquido, y después que ese líquido se convierta en gaseoso. Le estoy suministrando calor en forma de temperatura, ¿sí? Le estoy aumentando la temperatura. Entonces se llama endotérmico. Ahora, para pasar del gaseoso al líquido y del líquido al sólido, voy a tener que hacer que esa temperatura baje, le voy a tener que sacar calor a mi cuerpo, a mi sistema. Entonces, este proceso se llama exotérmico, porque le tengo que sacar, le tengo que quitar, o lo que es lo mismo, verlo como que el cuerpo libera él solo calor, libera temperatura, y hace que la temperatura descienda. Es muy importante que tengan en cuenta y que entiendan qué significa endotérmico y exotérmico. Si no les quedan claros estos dos conceptos o no se dan cuenta cómo verlo, me pueden dejar un comentario acá en este video y yo rápidamente les voy a estar contestando y los voy a estar ayudando. Volvamos entonces a vaporización, que le había puesto acá, que tiene como una estrellita, ¿ven? Bueno, ¿por qué? Porque la vaporización se puede dar de dos maneras. Una manera es que se llama la conocemos como volatilización, y la otra es como ebullición. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos procesos? Bueno, es que la volatilización se da en la superficie del líquido,
¿sí? Es un proceso que no necesita de llegar, por ejemplo, si fuese agua, a 100 grados, o sea, a la temperatura de ebullición. No le hace falta llegar a esa temperatura, porque como son poquitas las moléculas que nosotros tenemos en la superficie, con un poquito de calor que nosotros les demos, ya esas moléculas pueden pasar al estado gaseoso sin problemas. En cambio, la ebullición se da en el seno del líquido, o sea, se da en todo el líquido, en toda la masa del líquido que yo estoy calentando. La ebullición sí necesito, para que ocurra, que esté a 100 grados, que esté a la temperatura del punto de ebullición. Acá les puse dos ejemplos muy comunes de estos dos procesos. Cuando la ropa se pone a secar al sol, el proceso que ocurre es el de la volatilización. ¿Por qué? Porque tengo poca agua en la ropa y no necesito que llegue a 100 grados. Imagínense que si llega a 100 grados, la ropa se nos prendería fuego. No es lo que ocurre. En cambio, en la ebullición, sí. En la ebullición vean cómo acá, en esta pava, hay burbujas formándose en todo el líquido, en todo el interior del líquido. Este líquido sí está a 100 grados centígrados, sí está a la temperatura de ebullición. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan entendido, y si hay algo que no les haya quedado claro o quieren que veamos algún ejemplo, por favor déjenmelos acá en los comentarios, que yo lo más rápido que puedo lo voy a estar viendo y contestándoles. Otra cosa, si quieren más información respecto a esto y a los otros temas, pueden también visitar mi página, moralesana.com. Ahí van a encontrar teorías sobre estos temas y ejercitación próximamente que voy a estar subiendo. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y compártanlo con sus compañeros. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal, así les estoy avisando, les está avisando cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao.